Buenas tardes a todos. Bienvenidos a el tercer y último panel que tendremos en este Future Trends, en el cual hemos hablado acerca del capital humano en la creación de valor tanto económico como social. Estarán de acuerdo conmigo que hemos tenido dos grandes paneles en el que hemos tocado temas muy distintos, pero que a la vez apela a cada uno de nosotros, tanto en la parte de la inversión del capital humano, y también en el balance vida-familia, ¿no? Que ayer se puso interesante la conversación. Y no podíamos cerrar más que con un broche de oro como el que tendremos el día de hoy, en el que vamos a estar hablando acerca de ESG, el camino a la creación de valor social, ¿no? ESG, estas siglas, en realidad, que cada vez escuchamos más, que cada vez están más presentes en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones, y para la cual el día de hoy tenemos a tres grandes expertos que además de que predican en el día a día, en sus trabajos, estas siglas y realmente las tienen muy presentes, son grandes apasionados de los temas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, tendremos un gran panel en el cual tenemos el honor de tener con nosotros, en primer lugar, a Adriana Berrocal. Ella es social líder de servicios de Evaluation y Modeling de Deloitte Spanish Latin America, que abarca la operación de 16 países, desde México hasta Argentina. Adriana cuenta con 3 décadas de experiencia en finanzas corporativas, soporte en transacciones y servicios de evaluación. Es evaluadora acreditada senior en evaluación de negocios. Fue la primera profesional en Latinoamérica en obtener la designación especializada en evaluación de activos intangibles, ambas por la American Society of Appraisers. También fue la primera consejera extranjera en el Appraisal Practices Board de The Appraisal Foundation, máxima autoridad en la profesión de evaluación en los Estados Unidos. Es ingeniero civil con posgrados en evaluación y un MBA, es miembro del International Women's Forum y de Women Corporate Directors, entre muchas otras organizaciones. En 2017 fue presidenta del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, INEF. Adriana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. También tenemos a Lorena Curi. Ella es Head of Diversity Strategy en Bristol Myers Squibb, donde los últimos 2 años ha estado liderando la diversidad en los ensayos clínicos de la compañía. Su carrera en Pharma la inició tiempo atrás en Novartis, donde ocupó por varios años para las regiones de América Latina y Canadá. Ocupó varios puestos estratégicos y operativos en el negocio de hematología en Canadá y New Jersey. Su experiencia incluye también bienes de consumo, trabajando para Pepsi de 2003 a 2007 y para el gobierno mexicano trabajó como agente de comercio internacional en Canadá. Lorena es una defensora de la inclusión y la apasiona ayudar a los demás. Pertenece y participa activamente en la junta directiva de WOSIP, Women of Color in Pharma, Red Shoe Movement y el Comité de Diversidad de su ciudad natal para construir una cultura inclusiva que valore las diferencias y les sirva a todas las poblaciones. En 2019 recibió el Red Shoe Leader Award y en 2020 fue nominada a las 25 mujeres más poderosas del año por la revista People en español. Es especialista en negocios internacionales por el Tecnológico de Monterrey, con una maestría en dirección estratégica del capital humano por la Universidad de Anáhuac. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ana Paula. Un placer estar aquí y compartir con mis colegas panelistas. Y también tenemos con nosotros a Edgar López Pimentel. Él es director general de EXPOC, Agencia de Comunicación y Consultoría en Responsabilidad Social. Bajo su dirección, EXPOC se ha consolidado como una de las agencias que mejor entiende y ejecuta estrategias de comunicación en materia de responsabilidad social y sustentabilidad en México, contribuyendo de manera estratégica con empresas líderes en el ámbito como Alsea, AXA Seguros, Cemex, HCBC, Nestlé, entre otros. Por su trayectoria, EXPOC fue reconocida con el Premio Clares de la Responsabilidad Social en 2012. Edgar participa activamente en distintos comités relacionados con la promoción de la responsabilidad social y de manera constante imparte talleres, conferencias y clases en universidades de reconocimiento internacional. Ha cursado programas de alta dirección de empresas en el IPADE y Business School, así como la maestría en responsabilidad social empresarial en la Universidad de Anáhuac y la licenciatura en administración turística también de nuestra universidad. Antes de dirigir EXPOC, trabajó en áreas de mercadotecnia de medios de comunicación y empresas turísticas. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Ana Paula. Gusto de acompañarlos. Un placer
compartir con Lorena, Adriana, y pues, a sus órdenes. Gracias. Y para moderar el panel tenemos a Jorge Reyes. El maestro Reyes es el director del Centro IDEARCE para la Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresarial, además de ser maestro del MBA. Jorge, muchas gracias por ayudarnos con la moderación del panel y te dejo con el público. Muchísimas gracias, Ana Pau, por esta invitación. Desde luego, ¿no? Cerramos esta serie de Future Trends con un panel de lujo. Ya pudieron escuchar, ¿no? a las 3 personas que nos estarán acompañando el día de hoy, justamente para hablar sobre este tema de ESG, el camino de la creación de valor social, ¿no? Y para empezar, pues nada más para aclarar, ¿no? A lo mejor va a haber alguien que no esté tan familiarizado con este término de ESG. Por ESG nos referimos a las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, también conocido en español como la parte ambiental, social y de gobierno corporativo, de gobernanza, y que en los últimos años hemos visto que una mayor cantidad de empresas, de organizaciones han empezado a adoptar. Entonces, bueno, pues para arrancar con este panel, ir abriendo un poco de boca y la discusión sobre el tema, quisiera plantear una primera pregunta general, ¿no? Y cada uno de nuestros panelistas, desde su perspectiva, ¿cómo han visto esta evolución, este avance que hemos tenido en nuestro país en materia de la adopción de diferentes empresas, de este concepto, de estos criterios de ESG, y cómo ven que esto puede contribuir justamente a la creación de valor social? No sé, Adriana, ¿te parece si arrancamos contigo y seguimos el orden en que fueron presentados? Con mucho gusto. Mira, lo que estamos viendo es un movimiento que, aunque inició en otros países, ya está permeando en México. Los altos directivos de las empresas, los que están en lo que conocemos como la C-suite, ¿no? El CEO, el CFO, etcétera, han empezado a incorporar consideraciones de ESG en sus procesos de presupuestación de capital para guiar sus estrategias de inversión y para buscar mejorar sus rendimientos. ¿Esto por qué? Porque hemos visto estudios donde han estado comparando los rendimientos de fondos sostenibles o fondos que apuntan hacia factores y conductas que respetan los criterios ESG, y han visto que en los últimos 10 años el 60% de estos fondos sostenibles y sustentables en diversas categorías han superado en rendimientos a los fondos tradicionales. Entonces ahí ya hay un buen empujón y una buena motivación para adoptar. Pero adicionalmente, todo lo que ha venido pasando en estos últimos años, particularmente 2020, sí ha acelerado en una más amplia adopción de los marcos de ESG, porque en el tema ambiental, pues hemos visto desastres medioambientales que ya se vuelven cada vez más impredecibles, frecuentes y destructivos, y pues hay que considerar cómo estamos impactando en ello. Desde el tema social, pues también diferentes disrupciones o malestares sociales que han obligado a las empresas a tomar en cuenta los puntos de vista en asuntos importantes para su fuerza de trabajo, algo que antes no veías, ¿no? La empresa decidía e imponía, y ahora pues busca consensar, negociar. Y por otro lado, en el tema de gobernanza, pues también la pandemia ha estado retando las estructuras de gobernanza de cada industria y ha forzado a las administraciones a considerarlas para reaccionar rápido y ser más flexibles. Por otro lado, también vemos un escenario con baja en tasas de interés que incide también en las prácticas de ESG, porque las empresas al contar con tasas de interés más bajas están concentrando su valor en el futuro. Es un tema muy específico de evaluación y de matemáticas financieras que a lo mejor al ratito podemos ampliar un poco, pero el hecho del nivel de tasas en el mercado también está afectando. Y no sé, a lo mejor en la parte de valor social necesito más ayuda. ¿Cómo lo definirías valor social?
Creo que, gracias Adriana. Creo que en este caso, ¿no? Tendríamos que, cuando hablamos de este enfoque ESG, ¿no? Sobre todo la segunda de las letras, la parte S, la parte social, pues ese valor que va más allá de ese valor financiero del cual tú nos estás hablando, ¿no? Y ese rendimiento que se puede ir generando, ¿cómo se traduce en un valor para, por ejemplo, los colaboradores de la empresa, para las comunidades en las cuales se está operando y que no necesariamente en muchos casos es algo tangible o algo medido con un indicador tradicional o financieramente tradicional? Sí, yo te diría que todo es posible medirlo desde la perspectiva económica. Aquí a lo mejor la disyuntiva sería hasta qué punto los beneficios forman parte del valor de la empresa o estos beneficios deben considerarse como un rendimiento en otro sentido, ¿no? Cuándo acumula para el valor del negocio y cuándo no, y a lo mejor lo dejaría hasta ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana, por tu primera intervención. Sin duda, creo que queda muy claro que hay un contexto, hay una serie de stakeholders, en este caso los inversionistas, ¿no? Al mercado financiero que van presionando a las empresas para avanzar en la adopción de estos temas. Gracias, Adriana. Lorena, en tu caso, ¿cómo ves este tema, el avance de la adopción de ESG en las empresas? ¿Cómo contribuye a generar valor social? Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, quiero decir que todo lo que dijo Adriana estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y el tema de poder medir ese impacto es súper importante porque todo se puede reflejar en el negocio. Ahora, antes de seguir, también quiero aclarar que tengo cierto bias porque voy a hablar muy dedicadamente al tema de la industria de la salud, a la industria de healthcare, y voy a tratarlo de hacer desde una perspectiva global, puesto que el rol que yo juego dentro de la compañía es para incrementar la diversidad de los pacientes que se reclutan para los estudios clínicos. Y la razón para eso es súper sencilla. Existen algunas enfermedades que tienen incidencia y prevalencia más alta en cierto tipo de razas o etnias y que afectan o progresan de manera diferente a ciertas poblaciones que en su mayoría están desatendidas en Estados Unidos y en el mundo. Y incrementar esta participación es un ejemplo muy claro de compromisos de creación de valor social y de governance, porque es the right thing to do, es lo que tenemos que hacer como ecosistema de salud, pues porque hay un imperativo moral, evidentemente. La salud debe de ser universal y la salud debe de trabajar para todos, y las drogas y los medicamentos que continuamente se están desarrollando en el mundo tienen que estar disponibles para las poblaciones que lo necesitan. Entonces existe ese imperativo moral. También existe un imperativo epidemiológico, que es donde viene el tema social, y ese imperativo epidemiológico habla de que pensemos que más o menos, hablando de la población mundial, hace 10 años se hablaba de que 4 de cada 10 personas eran personas, voy a ser muy cruda, pero personas no blancas, personas de color, incluidos African Americans, incluidos latinos, incluidos Asian Pacific Islanders, etc. Pero sin embargo, solamente 1 de cada 10 pacientes reclutados en estudios clínicos es un paciente de color. Si juntamos eso con el tema que estoy hablando de la epidemiología y cómo, por ejemplo, cáncer de próstata tiene una incidencia 60% más alta en pacientes de color que en pacientes blancos, tenemos que hacer ese cambio. Y volviendo al tema de Adriana, tenemos el imperativo moral, tenemos el imperativo epidemiológico, el imperativo científico, y tenemos también un imperativo de negocio. ¿Por qué? Porque los pagadores, los mercados, y la manera en la que se pueden promover o educar a las organizaciones de salud sobre estas drogas cambia, ¿no? Si es the right business de todas formas. Se puede llegar más rápido a diferentes países con estas drogas, se puede hacer un marketing diferente,
si tienes la aprobación de las autoridades de salud en diferentes países, sí y solo sí tienes una representación adecuada que representa esa epidemiología. Entonces, ESG para mí es el componente moral, el componente científico y epidemiológico y el componente de negocio. Regreso contigo. Gracias. Gracias, Lorena. Y creo que tocas un tema muy relevante, ¿no? El cómo enfocar todos estos distintos componentes que se conjugan en una empresa para generar ese impacto social, ¿no? Generar un beneficio, en este caso, a la población, a los usuarios de estos diferentes medicamentos y demás que desde luego, pues en la industria farmacéutica, pues son el core business, ¿no? Y el día a día, y queda muy claro cómo estas acciones pueden incidir de esta manera. Gracias, gracias Lorena. Y pues vamos contigo, Edgar, ¿cómo lo has visto tú, ¿no? Desde esta agencia que diriges en el caso de Expo y con las diferentes empresas con las que colaboran? ¿Cómo ves este avance, esta adopción en temas de ESG y su impacto en generación de valor social? Sí, gracias, George. Bueno, primero espero que el audio no vaya a ser viciado. La realidad es que estoy acá en una situación en el hospital, por lo cual me instalé en este Starbucks, pero por si hubiera algún ruido, porque aquí al lado ya está típico que están prendiendo el motor. Pero, a ver, desde mi punto de vista, es una cuestión semántica hasta cierto punto, porque me parece que no es un tema por su naturaleza o por los asuntos de los que va, que muchas empresas esté llegando, ¿sí? Me parece que la tendencia es una cuestión, es un concepto, es un nuevo concepto, el ESG, ASG en español, y muchas empresas ya traen mucha trayectoria en esto por naturaleza, por competitividad, por supuesto, por convicción, por legado, por trayectoria, por muchos temas. Me parece, en ese sentido, quizá hacer un apunte en términos desde mi punto de vista, es el concepto que está adoptando el ámbito financiero, ¿sí? Y desde el mundo de las finanzas está influyendo naturalmente, siendo las áreas financieras de alta influencia en las estructuras organizacionales, está logrando también la colaboración de las áreas de comunicación, desde mercadotecnia, asuntos corporativos y demás. ¿Y a qué resulta? A mí me parece que es un gran avance que, como señalaba Adriana y como constata Lorena, en los últimos años se ha sin duda tenido una clara boom, ¿no? Incluso en estos tiempos de pandemia, ¿quién se atrevería a hablar de una tendencia en boga, ¿no? Y si bien el contexto es adverso en materia social, por supuesto, y ambiental, para quien lo quiera ver así, me parece muy atrevido y muy realmente con sigilo reconocer que esto es una tendencia. Así lo veo yo. Me parece que un principal promotor viene siendo BlackRock, ¿no? A mí me deslumbra cuando Larry Fink del BlackRock se ha vuelto en su discurso un activista, ¿sí? Invitando a las empresas a considerar una gestión ESG si es que quieres acceder a mi dinero, ¿no? Y eso lo digo de manera muy simple, que aunque pudiera ser un tanto más sofisticada, pero es lo que es. Creo que el mundo financiero es un gran avance porque quizá ahí sí voy a proyectar un poco de mi experiencia, pero también no diría frustración, sino de esas rayas al tigre, porque los financieros, cuando uno habla de responsabilidad social, por ejemplo, se duermen. Es más, no asisten a la junta que tienen agendada en su teléfono, porque responsabilidad social no se asocia con estrategia, no se asocia con rentabilidad, con tasas bajas, no se asocia con inversión desde mi punto de vista. Los financieros se guían en indicadores fundamentalmente, y esto no necesariamente en las empresas. El concepto de responsabilidad social es visto así. Los de mercadotecnia hoy hablan de propósito, ¿sabes? Y el propósito del producto, el propósito de la empresa, es por qué lo hacemos más allá de las utilidades. Es un concepto que sin duda también está en tendencia. ¿Qué decir de sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo sustentable, ESG? Llegando al mundo del financiero, yo creo que tiene dos principales vertientes para no pretender ser exhaustivo. Una es el de riesgo, sin duda, ¿sabes? Las empresas que no atiendan una gestión y no demuestren que tienen una gestión ESG están en un territorio de riesgo.
Y hay una clara correlación entre que la empresa a la que yo acredito o a quien yo le doy fondos de impago, de impasse, ¿sí? Es decir, aquellas empresas que no demuestran tener un espectro, un gobierno que les demuestren que tienen una gestión del impacto social y ambiental, se asocian a las empresas que no pagan. Entonces, aquel actor financiero, como por ejemplo el Banco de México, que regula y que incide, ha sido de los principales promotores del ESG, pero con un criterio de gestión de riesgos, ¿sí? Y por otro lado, también un asunto de reputación, ¿sabes? Siendo así, el que para acceder a una calificación que me coloca en un perfil de aquellas empresas avanzadas o que demuestran tener características para acceder a estos beneficios del mundo ESG desde lo financiero, pues hay que comunicarlo, ¿sí? Hay que tener plataformas que sean verificables, que sean observables y que demuestren que una empresa tiene una posición ESG, ¿sí? Que es de gestión social, ambiental y gobierno corporativo. De manera que, y bueno, y complementando la pregunta, Jorge, de qué manera esto genera valor, pues es bien padre, es bien virtuoso, ¿sabes? Qué padre que las empresas, que el mundo financiero, y por supuesto lo digo con mucho respeto, pero también con entendimiento de las plataformas. Qué bueno que una empresa tenga acceso y se distinga en este mundo ESG para un mundo como el actual y que se empiece a distinguir una empresa en términos reputacionales. Entonces creo que si el valor social está de facto, me parece que hay un balance, ¿no? Hoy día, en el mundo en el que hoy se cuestiona tanto el aspecto capitalista, ¿no? Hay que decirlo, la prensa y el mundo económico cuestiona la mala distribución y me parece que esos aspectos también tienen que ver con el ESG. Pero bueno, esa es mi primera participación. Gracias Edgar. Sin duda, puede ser, ¿no? Que generen diferentes reacciones. Por ahí estoy viendo en la parte del chat, ¿no? Que nos comentan, no todo el sector financiero está alejado de estos temas y afortunadamente, ¿no? Vemos en los últimos años que también hay, ¿no? Pues este acercamiento entre estos dos mundos que inicialmente podrían haber estado disasociados, separados, distanciados, ¿no? La parte de la sostenibilidad, de desarrollo sostenible, responsabilidad social y la parte financiera del negocio. Y justo abordando un poquito más sobre este tema, quisiera pasar a esta segunda ronda de preguntas. Empezaría también contigo, Adriana, porque me interesa mucho, ¿no? Que nos puedas compartir desde tu experiencia, ¿no? Y en materia de evaluación de una empresa y bajo estas métricas económicas, financieras, ¿cuáles son los elementos, los aspectos, los criterios que se analizan en una empresa al momento de revisar este tema de ESG? Sí, por supuesto. Voy a dar un paso atrás porque creo que es importante, continuando lo que hablamos en la pregunta anterior, que sí, mucha gente que está en el mercado de las transacciones o los inversionistas están buscando aplicar una visión de ESG a su negocio y a sus transacciones. Pero tenemos que ser realistas también de que mucho de lo que está empujando esto es la regulación, que está obligando a estos participantes del mercado a tomar en cuenta temas de ESG. Vemos que hay una mayor demanda de informes en temas como el impacto en el cambio climático, muchas nuevas leyes sobre diversidad e inclusión, ¿no? Temas de paridad. Está el tema que comentó Edgar hace un momento de las calificadoras, o sea, alguien que te está viendo y está evaluándote con un nuevo set de reglas. Y creo que también un stakeholder muy relevante que empuja a las empresas y a los inversionistas a tomar esto en serio pueden ser o podemos ser los consumidores. Si nosotros nos negamos a comprarle a una empresa que utiliza, no sé, la labor de niños en Vietnam, ahí hay una presión muy fuerte, pero si por otro lado nosotros decimos, no, es que no me importa dónde la hacen las cosas, yo quiero comprarle al más barato y 5 pesos más barato son 5 pesos, entonces ahí estamos actuando en otro sentido, ¿no? Ahí podemos ser una fuente de presión para que esto siga siendo considerado. Desde la perspectiva de evaluación, yo te diría que
que creo que el potencial de creación de valor económico de ESG se manifiesta en muchos casos en la formación de activos intangibles, que es un tema sobre el que yo he estado trabajando mucho tiempo. No es que no se consideraran riesgos de ESG antes, sino que a lo mejor ahora se les está poniendo cierto nombre y apellido, porque cuando tú evalúas una empresa, pues sí te cuestionas y cuestionas a la administración de si la empresa tiene un modelo de negocios que enfrenta pues las amenazas de su entorno, y a lo mejor ahorita las nuevas amenazas del entorno son el cambio climático y la regulación respectiva. También cuestionamos si son capaces de atraer y retener clientes, si son capaces de atraer y retener al talento necesario para operar. Y ahorita, bueno, a lo mejor ya le estamos llamando la S del ESG, pero era algo que también se cuestionaba antes, ¿no? El capital humano, las relaciones con los clientes, los backlogs de venta han sido intangibles valiosos de las empresas, pues desde siempre. Evalúas también su ambiente de gobernanza, y lo comentaba anteriormente, desde la perspectiva de si puedes superar los desafíos imprevistos, si eres flexible, sobre todo ahora que tenemos un ambiente de más incertidumbre, pues se vuelve más, más relevante y de más impacto. Entonces, aquí también ya existía ese análisis, ahora le estamos poniendo un nombre nuevo a lo mejor y relacionándolo con un bienestar que va más allá del que se genera exclusivamente para el negocio y para sus accionistas. Todo esto impacta a los estados financieros, a veces no de manera inmediata, pero sí nos habla mucho de si la empresa es capaz de sobrevivir en el largo plazo. A veces ni siquiera es un tema de crecer o ser más rentable, sino simplemente no desaparecer. Dentro de los temas que como mides esto, se hablaba también hace un momento de cierto tipo de riesgos, riesgos que pueden hacer que seas más atractivo para los inversionistas. El inversionista está dispuesto a darte su dinero pidiéndote un menor rendimiento. O sea, eso significa que un menor costo de capital para la empresa, automáticamente un mayor valor. Puede ser también una mayor rentabilidad por contar con estos factores cubiertos. Entonces te diría que estos beneficios que ahora identificamos como de ESG impactan tanto en cómo proyectas a lo mejor los flujos de efectivo esperados de un negocio, cómo evalúas su riesgo, que es directamente proporcional a rendimiento y a valor, y cómo lo evalúan los inversionistas desde el mercado cuando tienen dos opciones de inversión. O sea, ¿por quién voy? Porque me ofrezca un mayor rendimiento con un menor riesgo. Y ESG nos está dando como una nueva escala de comparación en ese sentido. Muchas gracias, gracias Adriana. Y creo que queda también pues este punto que mencionabas en tu intervención anterior, ¿no? En donde pues los diferentes inversionistas, los diferentes fondos están ahora pues considerando, ¿no? Este desempeño social, ambiental de la empresa. Como dices, a lo mejor ya eran cuestiones que se les llamaba de otra manera, que ahora les ponemos esta etiqueta, y que sin duda presentan riesgos para la operación, para la continuidad del negocio, y que adquieren relevancia y por lo tanto se ponen sobre la mesa, se empiezan a gestionar de una mejor manera, y ahí entra también un tema de medición, de comunicación de lo que las empresas pueden estar haciendo en este sentido. Gracias, Adriana, por tus comentarios. Quisiera pasar ahora con Lorena y preguntarte, en tu caso, ¿no? Y desde la perspectiva de una empresa líder en el sector, ¿no? De biofarma, ¿cuáles han sido los retos? ¿A qué se han enfrentado, ¿no? Para poder adoptar, para poder implementar justamente estos enfoques o estos criterios de ESG, y tenerlo tan claro como nos lo mencionabas en tu intervención pasada, y esa relación, esa vinculación con los, por ejemplo, los pacientes? Claro. Creo que es tal cual
incrementar un poco la lista que Adriana ha mencionado, porque desde la perspectiva estratégica que ella está hablando, si nosotros nos metemos al meollo de la operación, en el tema, como dices, de biopharma y de estudios clínicos, nosotros tenemos metas en cuanto a timelines. Uno tiene que tal cual enfocarse en entregar cierta cantidad de pacientes para que el diseño del estudio clínico llegue a cierto resultado esperado, ¿no? Y todo eso se aprieta por los tiempos. Entonces, lo que estábamos platicando hace rato, ¿cómo haces ese caso de enrolar a los pacientes adecuados de manera temprana? Puede resultar mejor que tener que hacer después un estudio post-approval o trabajar con evidencia en el mundo real, ¿no? No existe tal cual, y tenemos que ser muy conscientes en eso, no existe tal cual un costo adicional por estos pacientes adecuados si lo hacemos en tiempo. Por otro lado, tenemos el empuje y las solicitudes de las autoridades sanitarias en el mundo, ¿no? FDA el año pasado lanzó unas guías para la inclusión de pacientes diversos en estudios clínicos. Lo mismo está pasando con NICE en Inglaterra, lo mismo está pasando en Anvisa con Brasil. Y bueno, ya vimos que Anvisa de repente puede ir muy en serio, si recordamos lo que pasó en el partido contra Argentina esta semana. Esas autoridades están poniendo mucho énfasis en que el tema de salud va en serio y que lo que ellos están exigiendo se tiene que cumplir. Porque el impacto, volvemos, no solamente va a healthcare, va a todo lo que es el entorno social. Otra cosa que también tenemos que recordar, y quiero hacer un pequeño link aquí con el tema de capital humano, es tenemos como líderes en cualquiera que sea el sector que estamos trabajando, que tener esta ecuación de valor muy adecuada, porque se convierte en parte del Employee Value Proposition y se convierte también en esa personalidad de las compañías para las que trabajamos y para las que representamos, y nos ayuda a tener una mayor permanencia de empleados en la compañía, a tener una mejor o menor rotación, por así decirlo, pero al mismo tiempo nos ayuda con la credibilidad de que entre más inclusivo o más socialmente responsable sea ese workplace, más vamos a trabajar como empresas para que el marketplace tenga un mejor impacto. Y lo otro que quería yo platicar también era hablando de lo que platicaba Adrián antes, tener ese endorsement de los líderes a nivel corporativo, a nivel C-suite, siempre es, digamos, un gran paso, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, o más bien tenemos que recordar ese messy middle, en donde todos los equipos de trabajo tienen agendas individuales, tienen objetivos que cumplir, tienen planes y tienen presupuestos limitados. Si tú tienes aquí el endorsement y ese compromiso de los líderes, y hoy en día yo estoy feliz de ver cómo al menos en la industria, en la industria de la salud, todas las biofarmas y pequeños biotechs en Estados Unidos y en el mundo han hecho pledges a favor de esta responsabilidad social y ambiental, y han hablado de temas de equidad de género, justicia social, sustentabilidad, diversidad de proveedores, etcétera. Yo estoy muy contenta de ver que todo eso está pasando. Pero ellos lo están haciendo como que a este nivel y están haciendo muy públicos estos compromisos, como lo hemos hecho nosotros. El problema es cómo permeas eso en diferentes niveles directivos para que entonces esas agendas individuales que cada equipo de trabajo tiene puedan, digamos que, seguir su curso al mismo tiempo que entregar en esos compromisos que se están haciendo. Y otro reto que es muy importante, healthcare es una industria en donde todos los procesos, como en muchas otras industrias, están muy establecidos. El tema de estudios clínicos es una infraestructura ya muy
muy poderosa y todos estamos acostumbrados a hacer lo mismo porque lo hacemos bien. Entonces, uno de los cambios principales en los que yo me enfrento en mi trabajo día a día es en ese change management y en ese proceso de hacer que los equipos desaprendan y reaprendan maneras nuevas de hacer las cosas para que el impacto de lo que estamos haciendo sea sostenible. Y de alguna manera podemos convertir todo esto que se está haciendo, como platicaron hace un rato, una tendencia, convertir esta tendencia y convertir este momentum en un movimiento que permee y que se quede a largo plazo. Buenísimo, muchísimas gracias, Lore, por compartirnos esta experiencia y cómo lo ven ustedes. Y creo que sin duda Adriana y Lorena han tocado temas muy relevantes, ¿no? Que es desde tener el compromiso, el convencimiento de la alta dirección, tener establecidos, claros, pues esos procesos, esos procedimientos, llevar a cabo toda una serie de acciones. Y muchas veces lo que en la experiencia que yo he tenido con diferentes empresas falla o donde se tienen esos grandes áreas de oportunidad es en la parte de la comunicación corporativa, ¿no? El cómo logramos aterrizarlo, permearlo a todas nuestras unidades de negocio, a todos los niveles de nuestros colaboradores, a lo largo de nuestra cadena de valor. Y en este sentido quisiera preguntarte, Edgar, ¿tú cómo has visto esa evolución que tenemos en materia de comunicación corporativa, ya sea comunicación interna, comunicación externa, conforme va avanzando esta adopción de ESG en las empresas? Muy bien. Bueno, hablando específicamente de ESG, para no perder el foco, me parece que las empresas con un alto perfil financiero han levantado el perfil en materia de ESG, ¿sí? Por lo mismo ya expuesto. Lo bonito de esto es que existe una correlación entre ser acreditado o ser validado por ESG, en donde se vuelve casi una suerte bien superficial, porque hay empresas que buscan pertenecer o cumplir con ciertos rangos o estándares que las empresas hoy les requieren para poder acceder, insisto, a beneficios. Y esa información superficial se contempla para acceder, es decir, antes para un fondo de inversión, tú tenías que llevar con tus carpetas bien armadas en donde brillaran principalmente los indicadores financieros, ¿no? Incluso los informes financieros de esas empresas de alto perfil financiero, si acaso contemplaban información titulada responsabilidad social, sustentabilidad o como quiera que se llamara. Hoy empieza a reorganizarse la información y lo que antes era un nice to have y probablemente ocupara las últimas páginas, un paso en términos, caray, estoy tratando de ser simbólico, luego ya pasaba a hacer las primeras páginas, seguían siendo no el tema de conversación ya en el momento del negocio, del trade o del cierre. Hoy, sin duda, este tema se ha vuelto la conversación, ¿sabes? En empresas financieras. Y cuando yo digo que es lo bonito, es que no es un tema superficial. La realidad es que cuando una organización, como bien decía Lorena y de alguna manera también coincide con Adriana, son territorios, ¿sí? Y cuando el territorio financiero hace su trabajo y busca fortalecer al negocio por su performance financiero y encuentra en la gestión ESG palancas para distinguirse, para acceder a una mayor rentabilidad, por supuesto, para tener un mejor talento, para ser más incluyentes en un board y, por supuesto, tener una gestión mucho más responsable en materia de impacto ambiental. La siguiente pregunta es, pues cuéntamelo, ¿sí? Entonces, en esa reunión en donde yo quiero acceder a este mundo, a un beneficio, es antes de que hablemos de indicadores financieros que me los conozco al dedillo y los puedo revisar en un tablero, en serio, en una pantalla, puedo identificar el nivel de rentabilidad que tienes como empresa y eso bastaría antes para darte acceso a este beneficio. Hoy necesito que me cuentes, me presentes y me sepas comunicar lo que haces en esta materia. ¿Saben? Entonces, eso es totalmente revelador porque obliga, casi son dos territorios en los que antes no se hablaba. El área de asuntos corporativos no necesariamente despachaba con el CFO,
¿sí? El CFO tenía sus propios canales y áreas bien sólidas y bien robustas, músculos súper especializados para saber comunicar los aspectos financieros. Hoy tiene que elevarse la conversación, tiene que haber armonía entre los asuntos corporativos, área financiera, desde luego que las áreas de mercadotecnia tienen que funcionar en armonía con esto. Entonces, es un efecto bueno, muy bueno, porque lo que también señalabas, ¿no, Adriana? El aspecto del activo intangible, que es el aspecto reputacional, hay que reconocerlo. El performance financiero es un aspecto muy importante para construir reputación, pero lo mismo que la innovación, como mencionabas, ¿no, Lorena? Lo mismo que el ser un agente corporativo, el workplace, ¿sí? O sea, todo el ESG construye reputación y las empresas que pretenden y buscan ser sostenibles, es decir, tener un horizonte de largo plazo, que quizás ese sería mi último comentario, el ESG llegó para extender el horizonte y que desde mi punto de vista, no pretendo ser ahí, Sonia, Ana Paula, no quiero ser generalista, pero suele ser que las áreas de finanzas puedan ser cortoplaceros, el siguiente trimestre, el siguiente semestre, y si esta decisión no se refleja en el siguiente año, probablemente no sea estratégica ni rentable. El ESG no puede ser cortoplacero, ni de chiste, ni medio plazo. Es la visión que tiene el negocio, el compromiso que tiene lo social y lo ambiental. Entonces son compromisos categóricos en donde pudiera ser que el área de finanzas esté humanizando a las empresas, ¿no? Como lo está revelando de alguna manera Lorena en términos éticos reales y de sostenibilidad. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, veo que ya están llegando algunas de las preguntas, tanto en el chat como en el botón de Q&A. Por favor, si alguien tiene alguna, háganosla llegar en ese momento. Viendo también un poco el tiempo, quisiera, tengo todavía ahí un par de preguntas, pero me gustaría aprovechar, ¿no? Y poder plantearles algunas de las preguntas que han estado llegando. La primera de ellas nos dice Marina Ojeda, ¿cómo armar un business case para mostrar la relevancia de estos temas en una empresa, sobre todo cuando es en un negocio en el que se consideran estos temas como un gasto, no tanto como una inversión? No sé quién quisiera comentar al respecto. Bueno, yo te podría comentar, Marina, que tenemos que identificar las prácticas ESG que puedan ser aplicables en el caso y también identificar cuál es el efecto, una, de seguirlas y dos, de no seguirlas. Porque algo de lo que comentábamos es que a veces el seguir estas prácticas o estos criterios son indispensables para sobrevivir en el largo plazo. Ya no es un tema de si vamos a ser más rentables o si la inversión la voy a recuperar, sino simplemente si voy a estar vivo dentro de 3 años. O sea, si las regulaciones me están presionando para hacer ciertos temas o mis clientes o mis proveedores y no lo hago, pues ahí no hay opción. En todos los puntos medios y los puntos grises, yo te diría que el escenario hay que armarlo de manera de hacer un contraste. En la evaluación de activos intangibles, para ciertos intangibles hay una metodología que tiene el original nombre de with and without, y simplemente es comparar dos escenarios de proyecciones financieras donde tienes el intangible y donde no tienes el intangible. Entonces, a ver, tomamos esta decisión, invertimos en este tema, ¿cuál va a ser el resultado? Y incorporar las posibles afectaciones o las posibles consecuencias en otros temas. Insisto, cuando tienes una regulación a la vista, cuando el mercado te está presionando, ahí es muy evidente hacia dónde vas a avanzar. Cuando no es tan obvio, tienes que buscar otro tipo de indicadores de cuáles son las tendencias en tu industria y qué pasa si no haces la inversión. Pierdes rentabilidad, pierdes mercado, al revés. Yo creo que esa comparación de esos escenarios es lo que te puede llevar a identificar cuáles prácticas pudieran ser las prioritarias de implementar y a lo mejor también hacer un análisis de la parte soft. Ahorita Edgar comentaba que ahora pueden ir de la mano a lo mejor ciertos temas financieros con las prácticas de ESG,
Sí, para ciertas empresas o inversionistas, el no cumplir con ciertas prácticas mínimas puede ser un deal breaker, pero la realidad es que si la parte financiera no da, así tengas las prácticas de ESG, o sea, no hay negocio. Y si se vale, agregando a lo que tú estás diciendo, mi recomendación para tener ese endorsement y esa... y poder arrancar con esto en la compañía en la que tú estés, establece esas líneas base en lo que se está haciendo en tu lugar de trabajo, porque te apuesto que muchos departamentos te van a decir, nosotros estamos haciendo esto, nosotros estamos haciendo tal cosa, pero no existe, digamos, ese framework a nivel empresa que ya tenga cierta visibilidad. Y otra cosa súper importante es prioricen, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer al mismo tiempo todas las prácticas, todo el mundo se quiere enfocar en todo. Un compañero de trabajo me dice, si nos vamos a comer un elefante, es mordida a mordida, ¿no? Entonces, prioricen y vean en qué se van a enfocar primero, vean en qué ya se está invirtiendo, vean cuál es el impacto, vean cuál es, digamos, el costo que eso tiene, tradúcelo al negocio y pues se establece ese plan a largo plazo. Eso te va a ayudar, digamos, que a tener el endorsement de los líderes y convencer a varios equipos de que se invierta en esto. Y yo agregaría el que me parece que conforme a tu pregunta, sugieres que ya son conceptos agotados, ¿no? Es decir, ya se reconoce que estos temas se asocian con gasto. Definitivamente yo buscaría cambiar de concepto, como les mencionaba, yo creo que la semántica importa. El concepto ESG es bien sofisticado, la verdad es que está en un territorio mucho más influyente para una toma de decisión. El ESG me parece que ahí empieza a ver cuando dices, oye, ¿sabías que Larry Fink tiene tal? ¿O sabías que Fibra 1 accedió a un crédito con tasas preferenciales y si comprometía a disminuir su consumo de energía en sus inmobiliarias, y que Cemex el día de hoy lanzó un bono, y que, por cierto, la Bolsa Mexicana el día de hoy? Es decir, esa información que sale con mucho más frecuencia en el día a día, y basta que en serio abran el periódico de hoy para que encuentren ya 3 noticias relacionadas a asuntos de ESG. Eso sirve para elevar el tema, no pretender que el líder ahora vea responsabilidad social como estratégico. No, hombre, cambiemos de concepto. Al final es parte de lo mismo. Usemos ESG, ejemplos de influencia. En el The Economist hay revistas que hablan específicamente de esto. Que hoy estemos hablando de esto en un foro de ideas es que estamos en un territorio de tendencia. Entonces yo cambiaría, digo, entre otras cosas, creo que puedes poner en la mesa realidades de rentabilidad, de reputación, pero de saque cambia de concepto. ESG es un tema de negocio estratégico, y por ahí incluso el Banco de México es el principal promotor en México y en la región. Creo que hay muchas palancas para volverlo es un asunto en donde se reconozca estratégico, rentable y bueno, ¿no? Por supuesto, en todo momento y positivo. Muchas gracias, gracias a los tres. También hay el agradecimiento a través del chat por estos tips muy valiosos para aquellas empresas que están en este proceso, que quieren avanzar, ¿no? Y llevar ESG a un siguiente nivel. Tenemos otra pregunta que nos hacen en el público. En este caso es una pregunta anónima que nos dice dónde está la línea entre la autenticidad y el greenwashing que se puede llegar a producir, ¿no? Con estos temas ESG. ¿Quién se anima a tomar este tema? A lo mejor, nada más para empezar y regresando al bias que tengo en la industria, ¿no? Pero sanitarias de plano en algunas ocasiones han dicho, te apruebo esta droga o no te apruebo esta droga, aunque tenga súper buena eficacia, súper buena seguridad, súper buenos datos, pero no tienes, digamos, que la población correcta o la población que me importa para mi país. Entonces, en el tema de inclusive research, los sponsors, las compañías, ahora tenemos el compromiso de reportar específicamente la raza y la etnicidad de los pacientes que se están reclutando. Entonces, hay muchas mediciones y hay muchos KPIs que uno puede estar buscando
que van de la mano con los compromisos que se hacen. Lo que se tiene que buscar es que toda esa información sea pública, ¿no? En el caso de healthcare, las autoridades sanitarias lo están pidiendo, lo están pidiendo y lo están comunicando a los pagadores, a los sponsors, a las instituciones de salud alrededor del mundo, y toda esa información está disponible. Entonces yo creo que ver tal cual, si hace un año se tenía cierto baseline y un año después no ha habido ningún cambio en la representación, pues dices, qué bonito hablan en público, pero no he visto yo ningún resultado. Pero si has visto una delta, digamos, en la inclusión de pacientes diversos, pues esa credibilidad de la que tú estás hablando puede ser muy seria. El riesgo, como dicen, es que igual es un trending topic y todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo está haciendo esos pledges, todo el mundo está haciendo esos compromisos a largo plazo. En mi caso, por ejemplo, idealmente en algún momento roles como el mío no son necesarios, porque creo que no deberían de existir, ¿no? Si todos pensaran en esa inclusión o en ese impacto, digamos, social desde el principio, pues ojalá y así fuera, ¿no? Pero igual, mordida a mordida, como lo dije hace un rato. Si no, no vamos a acabar nunca con el elefante. Yo creo que además del tema de que la información sea pública, también tenemos necesidad de que la información sea uniforme, por así decirlo, ¿no? No que sea como, bueno, lo que cada quien quiera publicar y desde su perspectiva y con sus métricas. Sí necesitamos pues como un set de estándares internacionales, que todos estemos de acuerdo sobre temas de ESG, porque también yo pensándolo desde la perspectiva de evaluación, hablábamos hace un rato cómo la disminución de riesgos te puede reflejar una tasa de descuento más alta, más baja, por ejemplo, y cómo puedes representar ciertas de esas prácticas y sus efectos en los insumos cuantitativos de un análisis de evaluación, pero pensando, por ejemplo, en un enfoque de mercado, pensando en lo que comentaban hace un rato de, bueno, ¿cómo comparo la tasa que se financió fulanito porque hizo esto o esta otra empresa porque hizo esta otra práctica? O sea, ¿cómo las puedo comparar entre sí? Necesitaría un set de estándares donde pueda calificar de manera uniforme o consistente a todas las empresas en función de determinadas prácticas y entonces hacer comparaciones entre una y otra, ¿no? Cosa que ahorita podemos hacer a lo mejor con múltiplos financieros y con múltiplos de operación de los negocios, pero no con temas ESG, pero sería formidable. O sea, no solo una transparencia y el disclosure, sino una uniformidad en estas revelaciones. Y bueno, a mí me parece una excelente pregunta porque hay que decirlo. Yo digo, me voy a aventar un palomazo, pero yo creo que va a haber 4 greenwash por una auténtica. Definitivamente, al ser esto una tendencia, habrá quien no profundice, habrá quien atienda estos requerimientos de manera inmediata, emergente. Ese tomador de decisión que diga, oye, pues ahora necesitamos cumplir con ESG como si fuera un mandato, un barniz o una campaña o una moda, y entonces va a haber y hay mucho greenwash. Hay que pensarlo, ¿no? Quizás es más evidente en el net zero, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas están subiendo a esta gran tendencia y están teniendo compromisos al 2030, 2050? Está padrísimo, tiene un elemento de entendimiento de lo que implica transformar la empresa y llevarla a cero impacto, pero yo creo que una parte es el accountability que comenta, la capacidad que tiene la empresa de ser transparente frecuentemente, constantemente. En ocasiones, desde mi punto de vista, Adriana, sí haciendo uso para ciertos fines de estándares. Sin embargo, estarás de acuerdo que también luego los estándares también hacen a los indicadores inaccesibles, ¿no? Porque es un lenguaje técnico. Entonces, sí hacer uso de herramientas, también saber narrar Esa la es mi realidad. chamba. ¿Estás de acuerdo? Pero sí o no, o sea, pero no tanto, porque también hay que saber narrar a los colaboradores, que sepan reconocer el espíritu, que el consumidor que lo viva. O sea, creo que hay una mezcla
de elementos. El accountability es uno, y por otro lado la auditoría. Hay que decirlo, oye, tú llegas y te presentas así, pues déjame tener la capacidad de verificar que efectivamente lo que me dices y me presentas que haces, se cuente. Y eso me parece, piensen, todos en nuestra cabeza tenemos empresas a quienes reconocemos como responsables o que están en este territorio, y habría en determinado momento, si de repente te bota una que no tiene nada que ver con lo que tú percibes, ojo, percibes de una marca corporativa, quizá te extrañas y dices, ah, caray, seguramente ahí habría un caso superficial de implementación ESG, alias greenwash, ¿no? Entonces va a haber 4 greenwash por uno bueno, desde mi punto de vista. Pero bueno, pero ese es medio... un tema importante, ¿no? Nosotros como consumidores o como inversionistas tenemos el poder de pedir más información, de elegir aquellas que no están solo en el greenwashing o pinkwashing, que también hay mucho, y otros, ¿no? Blue washing, ¿no? Ya de diferentes colores. COVID washing, pride washing, o sea, hay para todo. Y lo otro que yo agregaría también es que ojalá y todos aprendiéramos de las experiencias que se están presentando en diferentes sectores, en diferentes compañías, en diferentes industrias, sean buenas o sean malas. Esto es algo que se tiene que cambiar, y realmente ninguna compañía, ninguna industria va a poder hacer, digamos, que este mindset shift por ellos mismos. Tenemos de verdad que cambiar esa percepción, educar de manera diferente, y pues cuando vemos que alguien lo hizo bien, reconocer y aprender. Cuando vemos que alguien lo hizo mal, reconocer y aprender, ¿no? Igualmente. Sin duda, creo que hay que aprender, ¿no? de los aciertos, de los errores, muchas veces propios, muchas veces de otras empresas, otras industrias, otros sectores que nos pueden ayudar, ¿no? A esa mejora continua, a ir avanzando en la adopción e implementación de estos temas. Y bueno, pues ya estando casi cerca de la hora, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿no? ¿Algún último comentario, alguna conclusión que cada uno de ustedes quisiera dar hacia dónde vamos en el tema de ESG, cómo lo aterrizamos desde la perspectiva de capital humano? Algún comentario final que cada uno de ustedes quisiera dar. Empezamos contigo, Adriana, si te parece bien. Sí, muchas gracias. Pues no, mi comentario final es muy corto. Yo estoy convencida que las prácticas ESG, cuando son identificadas y bien implementadas, sí se enfocan en crear un mejor desempeño financiero, sobre todo pensando en el largo plazo. O sea, sí hay un enfoque en la mitigación de riesgos, en no crear pasivos hacia el futuro, y como comentaba anteriormente, el reto ya no es simplemente garantizar un cierto nivel de crecimiento, sino sobrevivir. O sea, las presiones de los reguladores, de los mercados, las mismas presiones del medio ambiente nos están llevando a tomar en cuenta estos temas, y es parte de las decisiones estratégicas que toman ahora los administradores de las compañías. Entonces, crecer en el largo plazo, pero sobre todo sobrevivir en un entorno cambiante. Creo que no hay de otra, hay que formar parte de la conversación. Exactamente. Gracias, Adriana. Lorena. Lo que yo agregaría es que hay que buscar, como dices, desde el tema de capital humano, esa concordancia entre los valores, las prácticas, los comportamientos a nivel empresarial que se predican y los que realmente se hablan, ¿no? Y los que realmente se practican. Otra cosa súper importante, Adriana lo dijo, flexibilidad para hacer las cosas de manera diferente. Y al último, ojalá, como dije hace un momento, podamos hacer que este momentum se convierta en un movimiento, en una manera nueva de hacer las cosas sin importar el sector, sin importar la industria, y que este impacto sea sostenible. Entonces, si veo que ahorita en la conversación hay 120 participantes, me imagino que a todos les interesa de alguna u otra manera este tema. Ojalá y en su lugar de trabajo puedan tener este tipo de conversaciones para ver que se alcance. Gracias, Lorena. Edgar. Sí, y en mi caso,
quizá coincidir, es una tendencia plenamente contigo, Adriana, respecto de que el cliente, el consumidor, me parece que es el que está regulando al mercado. Desde mi punto de vista, luego el mercado y las grandes empresas influyen en los gobiernos, que no están siendo los gobiernos los principales promotores de esta agenda, ni de esta realidad desde el ámbito regulatorio, pero les está siguiendo los pasos los gobiernos a las empresas. Qué ironía, ¿no? O sea, hay empresas globales que realmente están definiendo objetivos en ello, de manera que, y el mercado de consumo quizá no es tan determinante como lo planteo, es el que está marcando la pauta, la sociedad que es más consciente de que sigue teniendo necesidades, capacidades y características socioeconómicas, pero cada día somos más conscientes. Hoy, en la fecha en la que nos encontramos, 2021, somos mucho más conscientes que hace 18 meses. Y si tú como empresa me comunicas que eres buena, innovadora, sólida, creativa, pero además me demuestras y me cuentas las historias de cómo lo haces bien, pues me estás cautivando, estás tocándome fibras espirituales, emocionales, que sin duda hoy inducen al consumo. Y las empresas seguirán buscando lo mismo, ser preferidas, ser elegidas, pero ya con otros hilos de preferencia. Ser bueno es buen negocio. Por último, lo que mencionaba Lorena, una empresa ESG no es aquella empresa que presume que no le pasa nada y no le pasará. Esas que están blindadas. Sí es un blindaje, definitivamente. Y es una gestión de riesgos. Pero cuando una empresa gestiona ESG, es aquella empresa en la que incide en un accidente ambiental, social, se le cae un avión. Hay cosas que suceden y sucederán en cualquier territorio, pero cuando sabe responder, capitaliza ese riesgo y esa lamentable circunstancia en activo y en valor de mercado. Entonces, pues es bueno, ser bueno es buen negocio. Excelente y totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que, pues bueno, este tema da para mucho y nos podríamos seguir aquí platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias a los tres panelistas, Adriana Berrocal, Lorena Curi, Edgar López. Gracias por acompañarnos en esta sesión que sin duda abona, ¿no?, a esa formación que buscamos dar a nuestros alumnos y continuar con esa vinculación con nuestros egresados en la Universidad de Anáhuac, en particular en nuestra Facultad de Economía y Negocios y los programas de posgrado que se ofrecen a través de CADEM, a través de IDEA en la parte de educación continua y desde luego también con nuestra aceleradora de negocios, Acelera, y esa vinculación con pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias a ustedes y pues les cedo la palabra a la doctora Laura Iturbide para hacer el cierre de la sesión. Pues muchas gracias, Jorge. Yo quisiera realmente felicitarlos. Es un panel de lujo que cierra maravillosamente este triduo que hemos tenido en estos últimos días. La verdad es un tema toral. Nosotros en la Anáhuac lo empezamos a explotar por allá del año 2000, ¿no? Cuando Jorge empieza con este proyecto del BID, Responsabilidad Social Empresarial, y luego forma su centro IDEARSE. Es algo que está en el ADN de la Anáhuac y que queremos infundir a nuestros alumnos como líderes de acción positiva. Y la verdad, esto que ustedes comentaban, Adriana, Lorena, Edgar, tan atinadamente, que hemos transitado de un nice to have a un must be, y que antes era una condición de competitividad y ahora es una exigencia de permanencia de las empresas en el largo plazo, pues tenemos la gran oportunidad en esta encrucijada de renovar la conciencia social. Después de todo lo que nos ha pasado, creo que si no reaccionamos, pues, y lo que nos sigue pasando, ¿verdad? Creo que si no reaccionamos, pues entonces algo no funciona en nuestro cerebro y también en nuestro corazón. Entonces, en serio, muchísimas gracias. Gracias a todo el público y la comunidad que nos sigue y que atendemos, a nuestros alumnos, exalumnos, empresas, pymes, en este análisis, discusión, reflexión, crítica de estos temas tan importantes que nos llevan a pensar
en los grandes desafíos que hoy enfrentamos. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y estamos al habla. Hasta luego todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias a todos por nuestro panel de hoy. Hasta luego. Nos esperamos en el siguiente Future Trends. Que estén muy bien.